Me llamo Dulce Ramírez. Tengo 62 años. Antes enseñaba inglés en una preparatoria en las afueras de Guadalajara. Cuando las mañanas empezaban con el aroma del café y el ruido de los estudiantes revolviendo sus mochilas. Ahora, mis mañanas son más calladas, a veces demasiado, y me digo a mí misma que eso significa paz. Esa mañana, Gabriel me pidió que nos encontráramos en una cafetería en el centro de Puerto Vallarta. Dijo que necesitábamos hablar del presupuesto, aunque la palabra sonó más como advertencia que como invitación. Llegué temprano, por costumbre, y elegí una mesa pequeña junto a la ventana. El olor a espresso se mezclaba con el aire salado del malecón. Intenté pensar en algo ligero para decir cuando llegara, algo maternal y sin importancia. Llegó 10 minutos tarde, con el celular en la mano, hablando números por teléfono. Su voz resonaba en la cafetería segura, ensayada, del tipo que hace que la gente escuche. Cuando finalmente se sentó, sonrió brevemente y dijo: «Mamá, de verdad tienes que dejar de gastar como si estuviéramos en el 2005. Sonreí porque era más fácil que defenderme. Pedí 2 capuchinos y un pedacito de pay de nuez para compartir, fingiendo que era solo otro domingo. Cuando el mesero trajo la cuenta, la tomé por instinto. Gabriel se recargó, divertido. «Déjame», dije. Quise, tontamente, demostrar que aún podía aportar algo. El mesero deslizó la carpeta de cuero hacia mí y saqué mi tarjeta. La máquina pitó una vez, luego otra. Volví a pasar la tarjeta. La pantalla parpadeó en rojo. El rostro del joven cambió avergonzado, compasivo. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de Gabriel cortó el aire entre nosotros. «Sí, le bloqueé el acceso», anunció. «Ha estado vaciando mi cuenta en cosas que no necesita». La cafetería se quedó en silencio. Una pareja en la mesa de al lado volteó. Sentí todas las miradas sobre mí, mi pulso retumbando en mis oídos. Intenté reír, pero no salió sonido. Gabriel sonrió con sorna, tocando su celular. «Un día me lo agradecerás». Lo miré, mi único hijo, el niño al que alguna vez arrullé durante tormentas, y dije: «Bajito, tienes razón». Sonrió, pensando que me rendía, pero mientras volvía a su café, algo en mí cambió. La punzada de humillación se enfrió en algo más firme, más callado. Cuando salí de la cafetería, ya sabía que no necesitaría su permiso por mucho tiempo más. Después de que Rafael murió, la casa en San Miguel de Allende se sentía demasiado grande para una sola persona. Todos me decían que era práctico reducir gastos, que mudarme con Gabriel sería más fácil. Él lo dijo con suavidad, como hablan los hijos cuando quieren sonar desinteresados. «Te ahorrará dineros en mamá. No tendrás que preocuparte por el jardín ni las cuentas». En ese momento sonó como consuelo. Una casa moderna en Puerto Vallarta, con paredes blancas, ventanas amplias y un leve aroma a cítricos que a Gabriel le gustaba rociar por todos lados. Me mostró la recámara de huéspedes, mi suite, como la llamó, con una sonrisa que casi parecía cariñosa. Me dije que sería temporal, solo hasta que me sintiera firme otra vez. Eso fue hace 3 años. Ahora el correo suele llegar a su nombre. Él lo maneja casi todo, diciendo que es para ayudarme, aunque siento que vigila cada carta que recibo, separando lo que importa de lo que no. Los servicios, el seguro, el pequeño depósito de mi pensión, todo pasa por sus cuentas. Guarda los recibos en carpetas ordenadas, etiquetadas como hogar y gastos de mamá, como si yo fuera otra categoría entre los víveres y la gasolina. A veces me paro en la ventana de mi recámara y miro la calle. El árbol de magnolia al otro lado de la entrada florece cada primavera, cargado y blanco, como los que Rafael podaba en casa. Pero cuando miro este lugar, la cocina de acero inoxidable, los muebles minimalistas, las paredes sin fotos, no se siente mío. Gabriel insiste en que este arreglo es por seguridad, pero la seguridad, he aprendido, puede ser una jaula silenciosa. Todavía guardo una foto de Rafael en el buró junto a mi cama.
La tomaron en el malecón de Mazatlán en una mañana ventosa de primavera, su corbata torcida, su sonrisa desigual, como siempre que intentaba no reír. A veces hablo con esa foto cuando la casa está demasiado callada. Es una tontería, lo sé, pero su silencio aún se siente como una respuesta. Él manejaba nuestras finanzas con la misma paciencia serena que ponía en todo. Nunca entregues lo que es tuyo, Dulce, me dijo una vez, deslizando un montón de papeles por la mesa del comedor. La gente cambia cuando hay dinero de por medio. Hasta la familia. Me reí de él entonces. Gabriel acababa de entrar a la universidad, entusiasmado por estudiar finanzas, llamándose a sí mismo nuestro futuro inversionista. Pensé que Rafael era demasiado cauteloso, quizás hasta injusto. En ese entonces, Gabriel era diferente. Se sentaba en esa misma mesa, explicando términos que apenas había aprendido: capital, liquidez, rendimiento a largo plazo, con los ojos brillando de ambición. Rafael lo escuchaba, mitad divertido, mitad orgulloso, y yo los observaba, creyendo que nuestro hijo siempre protegería lo que habíamos construido. Ahora, esas noches parecen de otra vida. La mesa de madera ya no está en la casa de Gabriel. También se fueron los archivos de Rafael, su cuaderno de cuero, el pequeño pisapapeles de latón que usaba para que las cuentas no se volaran. Lo que queda son sus palabras, resonando más claras con cada pequeña humillación que trago. A veces, al pasar por la foto en la luz de la mañana, casi puedo escucharlo otra vez, suave pero seguro, advirtiéndome a través de los años que pasé ignorándolo: nunca entregues lo que es tuyo. Y me doy cuenta de que lo hice no con una pluma, sino con confianza. La cena fue tranquila, al menos al principio. Gabriel había pedido comida para llevar de un bistró nuevo en el centro: salmón asado, verduras rostizadas, todo presentado pulcramente en cajas de cartón. Él navegaba por su celular mientras yo ponía la mesa. El sonido de los cubiertos contra el vidrio llenando el silencio entre nosotros. Cuando finalmente levantó la vista, fue para contarme de su último cliente, un desarrollador de Monterrey que había triplicado sus ganancias en un trimestre. Su voz tenía ese tono familiar, parte orgullo, parte sermón. Luego vino el suspiro, el que siempre usaba antes de girar la conversación hacia mí. ¿De verdad no entiendes cómo funcionan las inversiones modernas? Mamá, ¿todavía crees que una cuenta de ahorros es una estrategia? Doblé mi servilleta, cuidando mantener la voz calma. No estoy tratando de manejar tu negocio, Gabriel. Solo quiero entender a dónde va mi pensión. Se rió agudo. Descuidado. Tu pensión, por favor. Mamá, llevo años manteniéndote a flote. Deberías estar agradecida de que aún vives aquí sin pagar renta. El tenedor se me resbaló de la mano. Golpeó el borde del plato con un sonido que pareció más fuerte de lo que debería. Sentí mi rostro arder, pero no lloré. Esta vez no. Lo miré su reloj caro reflejando la luz, su sonrisa teñida de impaciencia, y me di cuenta de que veía a un extraño, el niño que corría a mi salón después de clases, agitando su boleta de calificaciones. Se había ido. En su lugar estaba un hombre que me hablaba como si fuera una obligación. Después de que subió, la casa se sintió demasiado quieta. Recogí los platos, los enjuagué uno por uno y limpié la encimera hasta que brilló. La rutina me estabilizó. Luego me quedé allí, con las manos presionadas contra el granito frío, y sentí algo asentarse, no ira, no dolor, sino una certeza silenciosa. Ya no iba a llorar. Ya no iba a pedir respeto. En algún lugar, enterrado bajo años de concesiones, todavía tenía mi propio nombre y era hora de recordar cuánto valía. La lluvia comenzó justo después del amanecer, golpeando suavemente las ventanas como un ritmo que no había escuchado en años. Gabriel se fue temprano a una reunión con un cliente, su voz resonando por el pasillo mientras me recordaba que guardara los recibos de todo lo que gaste. Sus palabras apenas se registraron. Mis pensamientos habían estado en otra parte toda la mañana,
en la resolución callada que me seguía desde la cena de anoche. Subí al ático por primera vez en meses, atraída por un pensamiento que no podía nombrar. El aire estaba cargado de polvo y cedro, con el leve aroma de las cajas viejas de Rafael apiladas contra la pared. La mayoría estaban etiquetadas fotos, libros, archivos. Una estaba sin marcar, con el asa de cuero agrietada por el tiempo. Me arrodillé junto a ella, quitando el polvo de la tapa. Dentro había pedazos de una vida que casi había olvidado, formularios de seguro amarillentos, una pluma fuente vieja, un cuaderno negro que aún olía ligeramente a su colonia. En el fondo, bajo una capa de sábanas dobladas, encontré un portafolio de cuero desgastado, atado con un cordón. Las iniciales de Rafael estaban grabadas en una esquina. Mi corazón se apretó mientras lo desaté. Adentro estaban los documentos que no había visto desde el funeral, su testamento, la escritura de nuestra vieja casa y una carpeta marcada, cuentas financieras conjuntas. La última página llevaba nuestras dos firmas y, en letras claras y oficiales, las palabras Dueña Principal Dulce Ramírez. Lo leí 2 veces antes de que la verdad me golpeara por completo. La gestión de Gabriel no era más que un acceso temporal, permiso, no propiedad. Todo lo que controlaba, cada peso que me restregaba, siempre había sido mío. Mis manos temblaron, pero no era miedo. Era algo más cercano a un despertar. Pasé los dedos por las letras grabadas de mi propio nombre, sintiendo su peso silencioso. Por primera vez en años, no escuché la voz de Gabriel en mi cabeza, solo la de Rafael, firme y serena. Nunca entregues lo que es tuyo. No lo hice, susurré al aire del ático. Solo olvidé dónde lo guardé. La mañana siguiente comenzó en el gris suave del amanecer, esa luz que hace que la ciudad parezca medio dormida. Salí de la casa antes de que sonara el despertador de Gabriel, cerrando la puerta con cuidado para no hacer eco en el pasillo. Las calles de Puerto Vallarta estaban tranquilas, aún brillando por la lluvia de anoche. Caminé unas cuadras hasta el banco sin prisa, mi bolsa apretada bajo el brazo, la carpeta dentro más pesada de lo que debería. El banco del malecón de Vallarta estaba en la esquina de la avenida principal, sus puertas de vidrio brillando pálidas bajo la luz de la mañana. Había pasado por ellas muchas veces con Rafael cuando abrimos nuestra primera cuenta conjunta, cuando la vida se sentía más simple. Dentro, el aire olía ligeramente a papel y cera. Un cajero joven me saludó y me llevó a uno de los escritorios privados al fondo. El hombre sentado allí levantó la vista y sonrió con cortés sorpresa. «Señora Ramírez», dijo, «ha pasado mucho tiempo». Su placa aún decía José Torres. Lo recordaba, había ayudado a Rafael a ordenar la herencia tras la muerte de su padre. Amable pero eficiente, nunca condescendiente. «Necesito actualizar una cuenta», dije en voz baja, deslizando la carpeta sobre su escritorio. Ajustó sus lentes, revisando los documentos. Luego me miró con un pequeño asentimiento comprensivo. «¿Quiere revocar el acceso secundario?» «Sí», dije, de inmediato. Tecleó por un rato. El suave clic de las teclas llenando el espacio entre nosotros. «Todo quedará registrado solo a su nombre. Señora Ramírez», dijo al fin. Su tono era profesional, pero sus ojos eran gentiles, como miran las personas a alguien que saben que ha esperado demasiado para hacer lo correcto. Cuando salí, el aire se sentía más ligero. Las nubes se disipaban y el sol temprano tocaba los tejados con un leve dorado. Me detuve un momento en la banqueta, viendo una gaviota descender sobre el malecón, por primera vez en años. El mundo a mi alrededor no se sentía prestado. Era mío otra vez. El olor a café llenaba la cocina cuando bajé. Gabriel ya estaba en la mesa, con las mangas arremangadas, navegando por su celular, con esa confianza inquieta que llevaba como armadura. Un periódico a medio leer estaba junto a su plato, la sección de negocios abierta. «Semana importante», dijo sin levantar la vista.
Cierro un trato hoy propiedad comercial en la zona hotelera. Si sale bien, por fin dejaré esas cuentas temporales. Por cierto, ¿puedes transferir 2,000 pesos para los servicios? Lo arreglo después. Serví té en mi taza, cuidando que mis manos no temblaran. El vapor subía, suave y constante. Ya está arreglado, dije. Bien, murmuró, aún concentrado en su celular. Sabía que podía contar contigo. Sonrió complacido, seguro de sí mismo. La misma sonrisa fácil que usaba a los 8 años cuando le planchaba la camisa antes de un concierto escolar. No levantó la vista lo suficiente para notar cómo lo miraba ahora. Su celular vibró otra vez y comenzó a dictar instrucciones a alguien, su tono rápido, profesional. Me senté frente a él, tomando mi té en silencio. Cada palabra que decía sobre dinero y control flotaba inofensiva sobre la mesa, sin tocar nada. Cuando se levantó para irse, se inclinó y besó la cima de mi cabeza. Distraído, como por costumbre, sonreí levemente a mi taza. Él pensaba que el mundo aún le pertenecía. En unas horas, descubriría que nunca fue así. A media mañana, el aire de Puerto Vallarta se volvió cortante con la promesa de lluvia. Desde la ventana de una pequeña cafetería frente al malecón, podía ver las escaleras del banco, las mismas puertas por las que pasé el día anterior. La taza de café en mis manos aún estaba tibia, aunque mi corazón latía con una calma que no sentía en años. El SUV plateado de Gabriel apareció puntual, estacionándose cerca de la acera. Salió rápido, traje impecable, celular en la oreja, su voz cortante con irritación incluso a la distancia. Había visto ese andar antes, la seguridad arrogante. El ritmo de alguien convencido de que el mundo aún se inclinaba a su favor. Fue directo al cajero automático cerca de la entrada, tocando la pantalla con impaciencia. Un momento después, la máquina parpadeó en rojo. Vi el pequeño movimiento de su mano al intentarlo de nuevo, pasando la tarjeta con más fuerza. Otro destello rojo. Sus hombros se tensaron. Murmuró algo. Sacó su celular otra vez y entró al banco, a través del vidrio. Sus gestos eran bruscos, agitados. La gerente, una mujer que reconocí de años atrás, se acercó con la postura calma de alguien entrenado para manejar temperamentos. Incluso, a través de la distancia, pude leer el momento en que la verdad lo golpeó. Su voz debió alzarse porque varias cabezas giraron. Las palabras llegaron débilmente por la puerta abierta de la cafetería. «Esta es mi cuenta». La respuesta de la gerente fue medida, lo bastante clara para que todos cerca la oyeran. «Señor, esta cuenta pertenece únicamente a la señora Dulce Ramírez. Su acceso fue revocado ayer». Por un instante, el vestíbulo del banco se quedó inmóvil. El rostro de Gabriel palideció. Sus labios se movieron sin sonido antes de que diera un paso atrás, como si el suelo bajo él hubiera cambiado. El celular se le resbaló de la mano, chocando contra el piso pulido. Observé, inmóvil, mientras la escena se desplegaba como un reflejo de otro día, solo que esta vez la humillación no era mía. No había placer en ello, solo alivio. Un exhale lento y silencioso que sabía a paz. Terminé mi café, el amargor anclándome al presente. Al otro lado de la calle, el hombre que alguna vez me dio lecciones sobre control estaba rodeado de extraños, sin poder. Cuando me levanté para irme, el cielo se abrió ligeramente, una llovizna fina empañando el vidrio. Dejé unos billetes bajo el platito. Subí el cuello de mi abrigo y salí a la calle. El aire olía a lluvia y sal del malecón. Por primera vez en años, caminé sin mirar atrás. La casa estaba silenciosa cuando regresé. El tipo de calma que sigue a una tormenta. Gabriel aún no volvía. Su maletín estaba junto a la puerta, y su plato de desayuno intacto seguía en la mesa, el café ya frío. Caminé por cada cuarto despacio, tocando los bordes de cosas que nunca fueron mías, las encimeras lisas, el arte estéril, los pisos relucientes que olían levemente a cera. No había dolor esta vez,
solo una calma profunda y constante. Arriba, preparé una maleta pequeña con lo esencial: ropa, el rosario de mi madre, el reloj de Rafael y la carpeta del ático. El resto lo resolvería después. Doblé una hoja del cuaderno en su escritorio y escribí con mi mejor letra: Tenías razón, Gabriel, no necesito tu dinero. Coloqué la nota junto a su plato, alisando la esquina para que no se curvara con el aire. Por un momento, me quedé allí, mirándola, el punto final a años de silencio. Luego tomé mi abrigo del perchero, dejé las llaves en la mesa y abrí la puerta. El aire afuera olía a lluvia y magnolia. Cerré la puerta suavemente tras de mí y caminé hacia la luz que rompía en el cielo de Puerto Vallarta. Semanas después, encontré una casita escondida detrás de una línea de palmeras cerca de la playa de Sayulita. No era mucho, 2 cuartos, persianas desgastadas y un porche que se inclinaba un poco hacia el mar, pero cuando entré, sentí algo que no había sentido en años, un silencio que me pertenecía solo a mí. Lo primero que hice fue visitar el banco local. La cajera, una mujer de mi edad con ojos amables, me ayudó a llenar los formularios. Deslizó la hoja de firma por el escritorio. ¿Quiere agregar a alguien más a la cuenta? Señora Ramírez, sonreí, con la pluma lista en la mano. No, dije suavemente, solo yo. Cuando firmé mi nombre, se veía diferente, más fuerte, como si finalmente se hubiera recordado a sí mismo. Los papeles crujieron mientras ella los sellaba, y el sonido se sintió como una pequeña ceremonia. Propiedad, independencia, una vida reclamada. Esa noche, el cielo ardía dorado sobre los manglares. Desempaqué las pocas cajas que traje, poniendo el reloj de Rafael en el buró y la carpeta vieja en un cajón. Luego salí al porche. El foco sobre la puerta era del tipo que Rafael solía instalar, robusto, simple, un poco torcido. Encendí el interruptor. La bombilla parpadeó una vez, luego brilló firme. Esta luz ya no es para esperar, susurré, es para la paz. El aire del océano se movía suavemente por las mosquiteras, trayendo el aroma de sal y lilas. Adentro, las paredes zumbaban con un silencio que ya no estaba vacío. Era mío ganado, callado y completo,